Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Les habla su hermano José Vargas. Bendiciones a cada uno de los que está viendo y escuchando la palabra que el Señor me ha dado para este día. Gloria le doy al Señor. En este momento esta palabra está siendo pasada por YouTube en vivo y está siendo pasada por Facebook para que muchos se puedan conectar y se puedan gozar con la palabra que tenemos para este día. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y Dios me ha dado un tema para este día y dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta, Señor, oportunidad que tú me has vuelto a dar, Señor. Por esta oportunidad, Señor, que tú has permitido que yo vuelva, Señor, a hablar tu palabra. Señor, te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo aquel que escuche la palabra, que todo aquel que esté viendo este video, reciba, Señor, de parte de tu Espíritu Santo, que reciba esta palabra, Señor, porque esta palabra, Señor, no se está hablando en todo lugar. Y estamos viendo, Señor, cómo todavía en las iglesias hay gente atada, Señor, que no han sido libres. Cuando sabemos que el único que liberta al hombre, de acuerdo a la palabra, es tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Para este día, Dios me ha dado una palabra que es la que vamos a empezar a compartir con todos los amigos y hermanos que siempre se conectan cuando ven la señal de Jesucristo Vive Tiempos Finales y se conectan para ver y escuchar la palabra que se habla. Porque no en todo lugar se habla esta palabra, especialmente la que voy a traer en este día. No se habla en todo lugar. En muchos lugares se tienen los lugares llenos a capacidad, miles, pero la palabra que se trae es una palabra de donde te pongo, niño, duérmete aquí y duérmete allá. No hay una palabra que traiga claridad, una palabra que traiga conocimiento a la persona de este tiempo que estamos viviendo y este tiempo peligroso en el que nos ha tocado vivir. Pero Dios es bueno y por medio de esta palabra que se va a hablar en este día, creemos firmemente que muchos van a ser, y lo voy a decir así, van a ser libertados. Porque mientras esta palabra, mi alma alaba a Dios, salga, esa palabra va a tocar muchos corazones y va a tocar muchas vidas que están atados. Y declaramos desde ahora que por medio de la poderosa palabra que se va a hablar en este día, muchos van a ser libres de ataduras del diablo, ataduras de Satanás. Muchos van a ser libres de demonios, de enfermedad. Muchos van a ser libres. Y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Porque la presencia, el poder, la autoridad de Dios, del Espíritu Santo, se va a mover por medio de este lente, por medio de Facebook, por medio de YouTube y por medio de otra plataforma que próximamente estaremos pasando estos videos. El Espíritu Santo se va a mover y muchos van a ser libres. Y la palabra de hoy dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Quiero que me acompañen mientras yo estoy leyendo esta palabra.
yo le pido a los amigos, si usted tiene una Biblia, abra la Biblia y siga la palabra que se está hablando aquí para que tenga y reciba entendimiento y conocimiento y usted sepa dónde está la palabra que se está hablando. Mateo 15, 22 y dice: he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ojo a esto último que dije. Póngale cuidado a esto último que dije, lo voy a volver a leer. Póngale oídos y ojo a esto. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hay manifestaciones demoníacas en muchas personas que no tienen a Cristo. Manifestaciones demoníacas que la persona no tiene que tener el espíritu de discernimiento para ver que son manifestaciones demoníacas de demonios. Y la misma palabra lo dice aquí: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La madre de esta joven que estamos hablando y mencionando aquí, ella se podía dar cuenta por la manifestación y lo que estaba sucediendo con su hija, que ella estaba siendo atormentada por un demonio. Mi alma alaba al Señor del cielo. Y ella se daba cuenta de que su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Porque muchas manifestaciones se pueden ver en lo natural. Hay manifestaciones que son en lo espiritual. Pero esas manifestaciones las muestra Dios y permite que las podamos ver. Pero en lo natural, esta madre veía y sabía que su hija estaba siendo atormentada, mi alma alaba a Dios, por un demonio. En Mateo 15, 25, y vamos a seguir leyendo y nos vamos a dar cuenta que el Señor nos quiere mostrar por medio de esta palabra. Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ella vino, la madre de la hija, y se postró delante ante el Señor a sus pies, diciendo: Señor, socórreme. Algo para darle nota a esto que hizo esta mujer fue que se postró ante los pies de Cristo. Algo que muchos hoy en día no hacen en las iglesias. Llegan, se sientan, escuchan, se van y ahí acabó todo. Y ahí acabó todo. Por eso hoy en día necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Mi alma alaba al Dios que vive y reina. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo que se mueva libremente para que muchos sean libertados. Para que muchos sean libertados de muchas ataduras que todavía los siguen amarrando, atando. Entonces ella vino y se postró, dice la palabra,
ante él, ante Jesús, diciendo: Señor, socórreme. Necesitaba al Señor. Ella sabía que mi alma alaba al Señor del cielo, el único que la podía ayudar en ese problema, en esa situación que ella estaba pasando con su hija. Ella sabía que era el Señor Jesucristo. Por eso ella viene donde él y le dice: Señor, socórreme. Aleluya. En Mateo 15:26, para seguir dándole lectura a esto que tengo para este día, Mateo 15:26 dice: entonces ella vino y se postró ante él. Se postró ante él. Cuando uno viene a pedir, a clamar, a buscar la ayuda del Señor Jesucristo, hay que clamar, hay que postrarse delante del Señor, hay que humillarse delante del Señor para que el Señor obre en nosotros, para que el Señor vea, como dice la palabra, más adelante lo voy a leer: grande es tu fe, le dijo el Señor, hágase como tú quieres. Dice la Biblia que la niña fue libertada en ese momento y no estaba con la madre, estaba en otro lugar. Pero la palabra de Dios, cuando se habla en autoridad, cuando la palabra de Dios, mi alma alaba a Dios, se habla en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa palabra llega donde tiene que llegar y la persona es libre en el nombre de Jesús. Mateo 15:26. Respondiendo él, Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús andaba con sus discípulos. Jesús era el pan de vida. Jesús era el que mantenía y tenía y podía dar libertad a sus discípulos. Pero esta mujer viene donde Jesús. Y esta mujer, sabiendo que el único que podía libertar a su hija era el Señor Jesucristo. Por eso ella viene donde él, clamando: mi alma alaba a Dios, y pidiendo ayuda. Señor, socórreme. Señor, socórreme. Pero el Señor le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor le quería decir a esta mujer, los que estaban con él eran los que tenían ese beneficio de ser libres. Pero Jesús vio el corazón de ella y Jesús libertó a su hija. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a ver y nos vamos a dar cuenta qué nos quiere decir el Señor por su palabra. Nos vamos a dar cuenta qué nos quiere decir el Señor por su palabra. Respondiendo él, dijo: Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero nos vamos a dar cuenta ahora en esto que voy a leer en Mateo 15:27, lo que ella habla con el Señor, lo que ella le pregunta, y ella le dice: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas de sus amos. Pero también los perrillos
comen de las migajas de sus amos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dice, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella le quería decir al Señor Jesús, pero yo también necesito de eso que tú tienes, de eso que tú le das a tus discípulos, para que mi hija sea libre de ese demonio que la estaba atormentado, porque ella pudo identificar que era un demonio y lo identificó en lo natural, porque hay manifestaciones en lo natural que se pueden ver y nos muestran cuando hay manifestación de demonios. Pero ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En este relato que estamos viendo de esta mujer que hablaba con Jesús, de esta mujer cananea, nos podemos dar cuenta de una cosa, porque la misma palabra, la conversación que ella tuvo con el Señor Jesús, nos da a mostrar la necesidad que ella tenía del Señor Jesucristo en ese momento, porque ella sabía que el Señor Jesucristo era el único que la podía hacer libre a su hija en ese momento. Y en este relato que nos muestra la Biblia, podemos ver que la mujer cananea tenía una conversación con Jesús, donde ella le dice al Señor Jesucristo, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero ella le dice, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella necesitaba, ella sabía que el único que la podía libertar a su hija era el Señor Jesucristo. Algo que tenemos que entender, que no se habla en muchos lugares, porque ya como que ya eso se sacó de ese lugar, no se habla, no quieren escuchar, no quieren saber. Y es uno de los ministerios que tuvo el Señor Jesucristo. Uno de los ministerios fue la liberación, echar fuera a los demonios. En la Biblia nos podemos dar cuenta cuando Jesús estuvo ese tiempo, esos 3 años predicando, nos podemos dar cuenta porque la misma palabra nos muestra que Jesús echa fuera demonios, cantidad de demonios. Por eso decimos que uno de los ministerios que tuvo Jesús era echar fuera demonios, era hacer libres a muchas personas, era echar fuera a los demonios, a los espíritus inmundos. Algo que lamentablemente hoy se ha sacado de muchas congregaciones. Hoy en muchas congregaciones solo es brinco, salto, cantar, pasarla bien, pero hay muchas personas que siguen atadas. Hay muchas personas que siguen atadas al diablo. Están en la iglesia, pero todavía siguen con muchas costumbres que tenían en el mundo. Satanás los tiene todavía con un pie dentro y con un pie fuera. Esas personas necesitan ser liberadas. Esas personas necesitan que el Señor Jesucristo los liberte. Muchos pueblos de Dios todavía a este tiempo siguen atados. No han sido libres
todavía continúan con cadenas que los atan. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Con muchas cadenas que los atan porque no han sido libres. Por eso la mujer cananea vino donde Jesús, porque ella sabía que el único que podía libertarla a la hija era el Señor Jesucristo. Ella sabía que el único que podía hacer libre a la hija de esa atadura en la que Satanás la tenía con cadenas era Dios, por medio del Señor Jesucristo. Y le dice ella al Señor Jesucristo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo ella sabía que su hija estaba siendo atormentada por un demonio? Porque había manifestaciones en lo natural que le hacían saber a ella y le mostraban la atadura demoníaca que tenía su hija. La atadura demoníaca que tenía su hija. Identifica claramente que su hija estaba poseída por un demonio. Y sabía que el único que la podía hacer libre de ese demonio era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo. Por eso necesitamos hoy en día, usted que me está escuchando, usted que Dios lo ha puesto como pastor, usted que Dios lo ha llamado y le ha puesto una grey a su cargo, el ministerio de liberación es necesario hoy en las iglesias. ¿Por qué es necesario? Porque hay muchas personas que todavía están atadas. Muchas personas que todavía están atadas. La Biblia dice bien claro que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Necesitamos que las personas sean libres por medio del Espíritu Santo. Hay muchos que todavía siguen atados. No han sido libres. ¿Y dónde están? En el mundo. No, están en las iglesias. Y lamentablemente esto es algo que hay que hablarlo. Y digo lamentablemente, hay muchos que no quieren escuchar, no quieren saber. Hay muchos que esto es como no se puede hablar, le tienen como un temor cuando se menciona la palabra demonio. O cuando se dice, hay muchos que todavía están atados en las iglesias, están ahí, pero todavía están atados. Necesitan ser libres. Como que tienen miedo. Como que eso de la liberación les da como pánico. Y son hijos de Dios. Cuando la Biblia dice que al que el Hijo libertare, verdaderamente será libre. Mateo 15, 28 dice: entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y dice la palabra que su hija fue sanada desde aquella hora. Dice que su hija fue sanada desde aquella hora. La Biblia dice, y envió su palabra y lo sanó. Cuando hay fe, cuando Dios está usando una persona, está usando un vaso, y Dios lo está usando a esa persona,
No importa dónde esté el que esté enfermo, no importa dónde esté el que esté atado, el que esté siendo poseído por un o por unos demonios. Cuando esa persona es usada por Dios, sucede lo mismo que sucedió, mejor digo, de acuerdo a la Biblia, cuando Jesús le dijo a la madre de esa niña que no estaba con ella, la niña estaba en su casa, en otro lugar, le dijo: grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Por eso cuando uno ora creyendo en fe y uno envía la palabra, mi alma alaba al Señor Jesucristo, esa palabra donde llega va a continuar y va a ser para lo que fue enviada. Y esa persona va a ser libre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. O sea que el demonio que la poseía y la ataba salió de ella y quedó completamente libre. Mi alma alaba al Señor. En Mateo 9, 17 hasta el 28, quiero que leamos esto, me acompañen y vean lo que dice la palabra del Señor en Mateo 9, 17 al 22. Respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ponga ojo a esto y escuche, amigo, amiga, hermano, hermana. Tú que no quieres escuchar esta palabra, tú que no quieres saber de que hablen de demonios, ni que hablen de posesión, ni que hablen de nada más. Escucha esta palabra. Si Dios te ha puesto a ver este video, escucha esta palabra. Por eso estaba diciendo ahorita que hay manifestaciones demoníacas. Mi alma alaba al Dios del cielo, que se manifiestan en lo natural. Y la persona o las personas pueden ver cuándo es manifestación de demonios, porque en lo natural se nota. Aunque hoy en día hay muchas manifestaciones, y lo primero que muchos dicen, incluso hijos de Dios, no, esos son ataques epilépticos. Hay que llevarlo al médico para que le dé esto y le calme eso. Escuche lo que yo le voy a decir. Mientras yo siga leyendo esta palabra, usted va a ver, va a escuchar y se va a dar cuenta que muchas enfermedades, mi alma alaba a Dios, que parecen normales y naturales para muchos, detrás de esas enfermedades hay un demonio. Hay un espíritu inmundo, que la única manera de que esa persona sea sanada es echando ese espíritu inmundo fuera. Echando el espíritu inmundo fuera. Y dice: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ya esta persona había identificado y dijo: tiene un espíritu mudo. Que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo, y cruje los dientes. Cuando una persona está poseída, para muchos de esos que nunca han tenido una experiencia de liberación, esta es una de las cosas que sucede cuando la persona es poseída por un demonio.